¿Qué tal? Que el Señor te bendiga en este bonito día. Bueno, yo me he dado cuenta que a los cristianos, aunque tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, aunque la hemos leído, aunque la hemos escuchado, etcétera, tenemos la tendencia a que se nos olvida lo que Dios nos dice en su palabra. Y este versículo que quiero compartirte dice algunas cosas, o mejor dicho, una cosa que yo pienso que a menudo se nos olvida a nosotros los creyentes. Efesios capítulo 6, versículo número 12, el apóstol Pablo está hablando, dice: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Repito pues que esta es una de las como dijéramos, revelaciones más grandes de Dios para nosotros los creyentes. Y se nos olvida. Muchas veces estamos enfrentando luchas en nuestra vida y lo normal es que pensamos, lamentablemente, como piensa cualquier otra persona que no conoce al Señor. La agarramos en contra de, tal vez de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de ese compañero de trabajo, de ese jefe, o en contra del gobierno, o en contra de... me explico pues, de personas o cosas de este mundo, aún en este momento de la pandemia, por ejemplo. Y se nos olvida que estamos involucrados en una lucha mucho más grande de índole espiritual, y tal vez muchos de los ataques y muchas de las cosas que están en nuestra contra, su fuente, el lugar de donde provienen, no es necesariamente tal vez una persona o algo material de este mundo, sino puede ser algo espiritual. Y obviamente, por ser algo espiritual, la palabra del Señor nos enseña que no debemos de enfrentar esa situación, esa lucha, con armas carnales, pues, con armas de este mundo. Y tristemente es otra cosa que tendemos a hacer. Por ejemplo, si alguien nos ataca, lo que hacemos nosotros es responder de la misma manera, nos enojamos en contra de esa persona, le insultamos, queremos vengarnos, etcétera. Hay problemas, digamos, bueno, yo creo que el punto está bien claro. Y por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tal vez ese problema que estamos teniendo en nuestro matrimonio no es nuestro cónyuge. Tal vez los problemas que estamos teniendo en cuanto a escasez, a lo mejor no es solamente falta de trabajo o qué sé yo. A lo mejor problemas que estamos teniendo de índole que tienen que ver con nuestra alma o espirituales, no son necesariamente cosas de este mundo. Posiblemente, muy posiblemente, podrían ser esas huestes o principados de maldad. ¿Y cómo debemos de enfrentarlos? ¿Cómo debemos defendernos y atacarlos? Bueno, dice aquí, con armas espirituales. Por ejemplo, la palabra de Dios, utilizar la palabra de Dios. Jesús lo hizo cuando el diablo lo quiso tentar. En muchas ocasiones, cuando quisieron tentarlo y atacarlo, él siempre respondió con la palabra de Dios. Otra de nuestras armas es la oración. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en reconocer de que necesitamos orar más, podemos orar más. Otra de esas armas, por ejemplo, es el ayuno. Otra de esas armas, podríamos decir, es la santidad, estar cerca del Señor, buscar la ayuda del Señor, agradarle, adorar a nuestro Señor. En fin, pues, armas espirituales. Yo creo que los tiempos que estamos viviendo ahorita son un buen recordatorio para que hagamos todas esas cosas. Aunque no necesariamente sepamos a ciencia cierta que las luchas, las batallas que estamos teniendo sean de índole espiritual. Pero yo creo que definitivamente el enemigo está detrás de nosotros, quiere hacernos daño, quiere destruirnos, y hacemos bien en estar haciendo estas cosas todos los días de nuestra vida, ¿no es cierto?
Bueno, que Dios te bendiga.